Hoy vamos a desgranar cómo empezó la Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos más terribles de la historia. Vamos a ver cómo el mundo acabó cayendo en ese abismo. Hay una idea muy extendida, ¿verdad? Que la Primera Guerra Mundial empezó con un solo disparo. Pero no, la historia es mucho más compleja. No fue algo que pasó de la noche a la mañana para nada. Fue más bien la explosión final de décadas y décadas de tensiones acumuladas. Vale, para entender esto hay que viajar en el tiempo. Pensemos en la Europa de principios del siglo XX. No es una exageración decir que era un auténtico polvorín, un continente al borde del precipicio lleno de recelos, de competencia feroz entre imperios, una auténtica olla a presión. Y esa metáfora del polvorín es perfecta, porque describe exactamente lo que estaba pasando, sobre todo en una zona, los Balcanes. Allí las tensiones políticas, étnicas, todo estaba tan caldeado que cualquier cosa, la más mínima chispa, podía prender la mecha y ¡boom!, hacerlo saltar todo por los aires. Entonces, ¿cuál era exactamente ese combustible que alimentaba la hoguera? Pues vamos a ver las 4 grandes causas, los 4 pilares que sostenían toda esa inestabilidad en Europa. A ver, a menudo se habla de 4 causas principales. Por un lado, el militarismo, o sea, una glorificación del poder militar y una carrera armamentística brutal. Luego, las alianzas. Europa estaba dividida en 2 bandos armados hasta los dientes, atados por pactos. El imperialismo, claro. Las grandes potencias se peleaban a muerte por tener más colonias y controlar más recursos en todo el mundo. Y por último, el nacionalismo, un orgullo patrio exacerbado y, a la vez, el sueño de muchos pueblos de tener su propia nación. Y así es como quedó el mapa. Europa, totalmente dividida. Por un lado, la Triple Alianza, Alemania, Austria, Hungría e Italia. Y por el otro, la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia. El gran problema de todo esto, que se suponía que iba a mantener la paz, es que era una trampa mortal. Si tocaban a uno, saltaban todos los demás. Era una reacción en cadena asegurada. Y de todos los sitios, el punto más caliente, el epicentro del terremoto que se venía, eran sin duda los Balcanes. Era una zona súper inestable, donde los nacionalismos estaban en plena ebullición y amenazaban con romper en 1000 pedazos a los viejos imperios, sobre todo al imperio austrohúngaro, que ya estaba, bastante tocado. Así que tenemos el escenario perfecto para una catástrofe. El polvorín está listo, el combustible está ahí. Solo faltaba la chispa, el detonante que lo hiciera estallar todo. Y esa chispa llegó. Fue el 28 de junio de 1914. En Sarajevo asesinan al archiduque Francisco Fernando, que era el heredero del Imperio Austrohúngaro. Cuidado, este asesinato no fue la causa de la guerra, pero sí fue la excusa perfecta, el catalizador que aceleró absolutamente todo. A partir de ese momento, las fichas de dominó empezaron a caer una detrás de otra y ya no hubo quien las parara. Lo irónico es que las alianzas, que en teoría eran para protegerse, se convirtieron en el mecanismo que arrastró a todos a la guerra. Empieza así la llamada Crisis de Julio, un mes frenético en el que la diplomacia fracasó estrepitosamente. Y es que la velocidad a la que pasó todo es alucinante. Fijaos, 28 de junio, el asesinato. Casi un mes después, el 23 de julio, Austria-Hungría le da un ultimátum a Serbia. Solo 5 días más tarde, el 28, le declara la guerra. Y a partir de ahí, el caos. El 30 de julio, Rusia moviliza su ejército para defender a Serbia. Y el 1 de agosto, Alemania le declara la guerra a Rusia. Todo en poco más de un mes. Imparable. Es que fue una reacción en cadena de manual. A ver, paso por paso. Primero, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Vale. Segundo, Rusia, que es aliada de Serbia, moviliza a sus tropas. Tercero, Alemania, que es aliada de Austria-Hungría, responde declarando la guerra a Rusia y de paso a su aliada Francia. Y el remate. Para atacar a Francia, Alemania invade Bélgica, que era un país neutral. El resultado, Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania. Y ya está, el lío montado. Y así, lo que empezó como un conflicto muy localizado en los Balcanes se convierte en una auténtica catástrofe mundial. La guerra saltó muy, muy lejos de las fronteras de Europa. ¿Pero por qué mundial? Muy sencillo, porque las grandes potencias europeas no eran solo países, eran imperios. Tenían colonias repartidas por África, por Asia, por Oriente Medio. Así que cuando sus metrópoles entraron en guerra, todos esos territorios y su gente se vieron arrastrados al conflicto. De repente, una crisis en Sarajevo era un problema de todo el planeta. Y lo más increíble y lo más triste de todo esto es que casi nadie vio venir la que se avecinaba. En toda Europa la gente se pensaba que aquello iba a ser cosa de unos meses. La frase que se oía por todas partes era: «Tranquilos, los chicos volverán a casa por Navidad». Qué equivocados estaban, no tenían ni la más remota idea del infierno que les esperaba.
porque esa idea de una guerra corta y casi festiva se hizo añicos contra la cruda realidad. La guerra no duró unos meses, duró más de 4 años. Y el coste fue inimaginable. Más de 20 millones de personas, entre soldados y civiles, perdieron la vida. Una auténtica barbaridad. En resumen, y esto es clave, la Primera Guerra Mundial no fue un accidente del destino. Fue el resultado de una mezcla tóxica de ambición de los imperios, de miedo entre las naciones y, sobre todo, de errores de cálculo garrafales. Fueron decisiones tomadas por personas, las que nos llevaron a uno de los conflictos más sangrientos de la historia. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que todavía hoy nos interpela. Durante ese mes frenético, la crisis de julio, hubo varias oportunidades para frenar, para dar un paso atrás. Pero nadie lo hizo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nadie fue capaz de parar esa maquinaria infernal? Es una reflexión que la verdad sigue siendo muy relevante.